levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Nuestro tiempo ha llegado. Elimina todo aquello que te estanca. En ti ha nacido la gloria de Jehová. Su gloria resplandece sobre ti. Cuando empezamos a entender quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros, no vamos a necesitar más motivación. Cristo es suficiente. Adolescente y joven del Ministerio Kairos, eres parte de este evento. Kairos Juvenil, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, con el lema Levántate, Isaías 61. No te lo pierdas. Dios me los bendiga a todos. El Ministerio de Damas Kairos ha preparado para ti un programa especial. Nuestro tercer Congreso de Damas Kairos bajo el lema Caminando en la Sabiduría de Dios, los días 17, 18 y 19 de octubre. Tendremos como invitada especial a la pastora Manuela del Cid desde la provincia de Colón. Mujer, no fuiste creada para vivir bajo las circunstancias de la vida, sino para superar todos los obstáculos que se te presenten. Recuerda, aparta esta fecha, será un tiempo especial. Anímate, este será un tiempo especial para recargar baterías espirituales. Mujeres de decisión y mujeres comprometidas con Dios serán uno de nuestros grandes temas. Anímate, saca este tiempo, Dios tiene una cita divina preparada para ti. Anímate a asumir el reto. No te lo puedes perder. Principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también.
Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volver a Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también.
tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro ser. A ver, con las palmas. Entra con acción de gracias por sus atrios alabar. Entra su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabate al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a postrarte, manos levanta y la voz alza, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Una vez más por el Señor, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Tenemos tantas cosas que agradecer a nuestro Dios. Muchas veces nosotros no somos agradecidos y esperamos que pasen cosas a veces sobrenaturales para decir gracias Dios. Tenemos muchas cosas por agradecer. Agradecer por nuestra familia, por nuestros hijos, por la vida que nos da cada día. ¿Cuántas personas en estos momentos no se levantan? ¿Cuántas personas no amanecen al día siguiente? Pero tú y yo podemos agradecerle al Señor y decirle gracias Señor porque nos das un nuevo día para adorarte, un nuevo día para glorificarte Señor. Y yo estoy completamente agradecido por esto Señor, y yo te alabo y te glorifico. Gracias Señor, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Dígalo con nosotros una vez más. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios,
siempre su misericordia. Por siempre. Te adoramos, Señor. Eres santo. Porque para siempre su misericordia, Señor. Señor, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te adoramos, Señor. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. De Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que desciende sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Sobre mi Señor, Dios con nosotros. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Una vez más para el Señor. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que desciende sobre mí,
desierto vida dio. Gracias, Señor. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos visitan a través de estas redes sociales. Hoy domingo 4 de octubre de este 2020. Queremos, como siempre decimos, compartir una palabra de parte de Dios que sé que será de mucha edificación, bendición a nuestras vidas. Pero primero quiero hacer una oración por este momento tan especial. Padre Dios, en este momento te pido que tomes control de todo cuanto vamos a hablar, que seas tú quien hables a tu pueblo, hables a nuestros corazones, que tengamos un corazón abierto, receptivo, un corazón, Señor, sensible a tu palabra, que nada nos estorbe y que esa palabra produzca su efecto en nuestros corazones para hacerla, para cumplirla, para obedecerla, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Ponemos nuestra atención y nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartir con ustedes, como dije hace un momento, esta palabra que se encuentra en Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 10. Dios les bendiga, amados. ¿Cómo están? Yo sé que bendecidos. Iniciamos con la introducción. Todos sabemos que el llamado a la salvación incluye también un llamado a servir a Dios. Ambas cosas van juntas y prácticamente son lo mismo, porque nuestro Señor Jesucristo no solo es nuestro Salvador, sino también que es nuestro Señor. Entonces, no se concibe que alguien que haya sido llamado a salvación, que haya sido escogido para ser salvo, no sirva o no quiera servir a Dios ni a la obra de Dios. Cualquiera que sea su trabajo o su profesión o la actividad que le realice en la vida secular, debemos entender que el llamado al servicio cristiano es para todos. Algunos creyentes creen que, o han entendido, que al recibir a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, esto es solo para aquellos que están a tiempo completo, aquellos que tienen tiempo, o para aquellos que son parte del clero de la iglesia, llámese pastor, diácono, ujier, ancianos, etc. ¿O no? Pero la verdad de esto que estoy diciendo es que no importa si usted es un laico, un profesional, un empresario, un técnico, un artesano, un político, un ilustre en la sociedad o no, o sea lo que usted sea, debemos entender que en donde quiera que nosotros nos desempeñemos, en donde quiera que nosotros estemos, cualquiera que sea la cosa que nosotros ejerzamos como trabajo o profesión, nuestra responsabilidad es servir a Dios y a su obra con integridad, con pasión y a cabalidad. Muchos creyentes dan excusas, sobre todo por sus trabajos y por sus oficios seculares, por sus compromisos, sus obligaciones, y alegan que sus múltiples actividades les impiden servir a Dios, a la iglesia y a su obra. Pero también hay muchos creyentes que dan excusas por sus supuestas incapacidades, sus debilidades, sus temores, sus complejos, sus rebeldías y desobediencia a quien que los llamó a salvación y a vida eterna. Yo me he puesto a observar que resulta interesante cómo cada persona
da una respuesta diferente ante el llamado de Dios a servir en su obra y a hacer su voluntad. ¿Cuáles son las actitudes más comunes que presenta el ser humano ante el llamado de Dios? Primero de ello es la rebeldía. Algunos toman la actitud de rebelión contra Dios y deciden simplemente pues no hacer lo que Dios le está diciendo que hagan, no cumplir con lo que Dios le está ordenando que hagan y punto. Se rebelan contra la voluntad de Dios y por supuesto, como resultado de esto, nunca se sienten realizados. Las personas que se rebelan contra el llamado de Dios viven todo el tiempo frustrados. 2. La cobardía. Otros que no se rebelan contra Dios, sino que se acobardan, se llenan de temor, de miedo. Piensan que el llamado que Dios le está haciendo es muy grande. No tienen temor, sin embargo, de decirle a Dios que no van a hacer lo que ellos o lo que Él está pidiendo, sino que simplemente ponen excusa por el temor que tienen a hacer lo que Dios le está pidiendo hacer. Y la tercera condición o actitud es la obediencia. Esta es la actitud correcta. Cuando usted conoce y sabe cuál es el llamado que Dios le ha hecho, y en respuesta a ese llamado o a esa invitación de parte de Dios para servir o hacer un trabajo en específico a usted le dice: heme aquí, Señor, envíame a mí, como fue el caso de Jeremías en el capítulo 6, versículo 8. Pero en honor a la verdad, y si somos sinceros, hay que reconocer que todos, en algún momento de nuestra vida y de una u otra forma, nos hemos visto expuestos ante ciertos acontecimientos que nos acontecen en la vida, de crisis y tempestades, expresar una excusa para no hacer lo que Dios nos está demandando hacer. Para Dios, una excusa siempre es una excusa. Pero entendamos lo que es una excusa según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Primera sección: motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. 2. No querer hacer algo. En otras palabras, una excusa es un pretexto para no hacer lo que se tiene que hacer. Yo le pregunto a ustedes, ¿creen realmente ustedes que Dios acepta las excusas? Por supuesto que Él la ve con desagrado. Desde el principio de la vida humana en el huerto del Edén, pudimos ver a un Adán y a una Eva poniendo excusas ante el interrogatorio que el mismo Dios les hacía una vez haber hecho lo que Dios le dijo que no hiciera. Cuando usted se va a Génesis capítulo 3, versos 9 y 10, dice la palabra: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Fue allí, precisamente allí, en donde por primera vez en la historia de la humanidad nacía lo que nosotros llamamos ahora excusa, la cual muchos de nosotros diariamente utilizamos en las muchas áreas de nuestra vida y hemos llegado a usarla, a practicarla como parte de nuestra vida, no solo en la vida secular, sino también en el ámbito espiritual. ¿Cuántos de nosotros en un momento determinado hemos recurrido a ella? No me digas que nunca. La mayoría de nosotros, ya sea por necesidad, otros por placer y otros simplemente por su herencia pecaminosa, recurren a ella. La mayoría de nosotros vemos esta acción de Adán como una persona que no necesitaba poner una excusa
para reconocer el pecado que era tan obvio que había cometido. Pero, ¿alguna vez te has preguntado o te has puesto a pensar cómo nosotros hacemos lo mismo? Así como Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el centro del huerto, asimismo la Biblia, que es la palabra de Dios escrita para nuestras vidas, que nos enseña cómo debemos conducirnos, cómo debemos proceder, cómo debemos transitar, es una guía, una brújula, cómo debemos hacer las cosas que agradan a Dios y no lo hacemos, entonces no tenemos excusa para ponernos delante de Dios, porque a Él no le agrada. En este punto, ¿cuánta excusa seguiremos poniendo delante de Dios para no servirle y no hacer lo que realmente Él quiere que hagamos? ¿Cuántas excusas nos damos? Excusas como esta. Voy a dar un ejemplo. No, lo que pasa, pastor, es que yo soy una persona muy ocupada y no tengo tiempo. Yo no puedo servirle a Dios, mi trabajo no me lo permite. Esta es una frase muy común en las iglesias que se expresan a diario para decidir no servirle a Dios. Hay muchas personas que creen que están tan ocupadas que no pueden servirle a Dios. Pero yo te pregunto realmente, y reflexiona sobre esto, ¿realmente estará una persona tan ocupada que no pueda servirle al Señor? Yo no lo creo. En estos momentos determinados, una excusa que puede ser valedera desde el punto de vista secular, seguro que desde el punto de vista espiritual no lo será. No hay excusas para no servir a Dios. Bueno, los cristianos estamos tan acostumbrados a excusarnos que inventamos muchas veces y que son obvias, que son excusas inventadas que no tienen un sustento sólido de aceptación ante Dios. No, pastor, lo que pasa es que mi hijo estuvo enfermo. No, que lo tuve que cuidar. No, que mi esposo llegó tarde y tuve que servirle. No, que yo estaba cansado, que tenía dolor de cabeza, que tenía que lavar el auto, que tenía que cocinar, que tenía que fregar, que el dolor en la cintura, que estaba desanimado. Y mil excusas que anteponemos al hecho de servir a aquel que nos llamó para su gloria, para vivir eternamente con Él. Todas estas excusas que damos en realidad muestran y dicen mucho de nosotros. ¿Qué tipo y qué carácter tenemos como cristianos? Dicen que en realidad no hemos tenido un encuentro verdadero con Dios. Aquel que ha tenido un encuentro verdadero con Dios, su vida cambia y no presenta excusa, porque sirve a Dios no solo con integridad, sino con pasión, con entrega, sin reservas a Dios. La pregunta que debiéramos hacernos en este momento hoy es: ¿estamos seguros nosotros que en donde estamos y lo que estamos haciendo es lo que quiere Dios que hagamos? ¿Está dentro del propósito de Dios? ¿Estamos exactamente donde quiere Dios tenernos, haciendo lo que Él quiere que nosotros estemos haciendo? Porque yo me he puesto a analizar en la experiencia pastoral que me he encontrado con mucha gente dentro de la iglesia que, entre comillas, están haciendo la obra de Dios, haciendo que a la luz de nosotros, los seres humanos, son cosas que Dios manda en términos generales, pero no es lo que Dios quiere que esté haciendo en ese momento, en el lugar que Dios quiere, ¿verdad?,
y lo que Dios quiere. Por eso debemos estar seguros de lo que estamos haciendo en este momento es lo que Dios quiere que hagamos. O porque muchos cristianos también en un momento dado buscan exposición, un lugar de influencia, de prestigio dentro de la obra de Dios, o quieren cumplir con ciertas metas en su vida que los complace y les agrada, pero no es lo que Dios le está pidiendo. Son cosas de Dios, pero que no es lo que Dios le está pidiendo en particular que hagan. Como dije en prédicas anteriores, Dios lo está enviando y quieren que estén en este momento en Nínive, y están yéndose para Tarsis, y están en Tarsis predicando, pero no es allá donde Dios te quiere. Por otro lado, muchas veces pensamos que, y esa es la idea que muchos cristianos tienen, que en situaciones de crisis, de peligro, de tempestad, de situaciones difíciles como esta del coronavirus, son situaciones a las cuales Dios no nos va a enviar. Y no nos hemos dado cuenta que nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Dios puede enviarnos a lugares y a situaciones en particular en la cual demanda de nosotros sacrificio, entrega, valor. Muchos de nosotros a veces creemos que solo lo bueno, solo lo próspero, solo lo de bendición. Pero hay veces cuando Dios nos va a enviar o nos va a pasar por lugares en los cuales requiere de nosotros que estemos dispuestos a dejarlo todo, tomar nuestra cruz y seguirlo, haciendo su voluntad, sin dar excusas. Estaríamos dispuestos a llevarla a cabo. Este es el caso de Jeremías, amados, y de cual yo quiero hoy, en este momento, entrar a analizar. El versículo 1 al 3, que es el que vamos a leer, entrando ya en materia, dice de la siguiente manera: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Jeremías nació como sacerdote, era hijo de sacerdote, pero comenzó a funcionar como un profeta cuando recibió la palabra de Dios. El pueblo de nacimiento de Jeremías era Anatot, el cual estaba en territorio de Benjamín. Esta villa de Anatot era una ciudad dada por Josué, se la había dado a los sacerdotes. Usted puede buscarlo en Josué 21, 15 al 19. Y estaba como a 5 kilómetros más o menos al noroeste de Jerusalén. También analizamos que un profeta era alguien por medio del cual Dios hablaba al pueblo. Jeremías nació por el año 648 a.C. O sea, haciendo el análisis, Jeremías podía tener como 6 años cuando Manasés, hijo del gran rey Ezequías, dejó el trono y le sucedió su hijo Amón, de 2 años. Luego Josías asciende al trono y reina por 31 años. Dios llamó a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías. Haciendo este análisis, podemos decir que Jeremías tendría aproximadamente 20 años de edad cuando fue llamado por Dios al ministerio profético. Este rey Josías fue el último rey de Judá que hizo lo recto, lo correcto, lo justo ante los ojos de Jehová. Después de él, los otros reyes que lo sucedieron, todos hicieron lo malo delante de Dios. Jeremías continuó su trabajo como el que habla el mensaje de Dios. Dice la Biblia que hasta el 5º mes del 11º año del reinado de Sedequías. Entonces, haciendo el análisis, esto quiere decir que Jeremías fue profeta de Dios por más de 40 años en Judá, hasta que
la gente de Judá fue llevado al exilio babilónico. O sea que él profetizó desde el tiempo del arrepentimiento y de toda la reforma religiosa establecida por Oseas hasta la completa destrucción de Jerusalén durante el tiempo de Sedequías. Jeremías fue testigo de la decadencia moral y espiritual de Judá hasta que la ira de Dios vino sobre la nación y la destruyó. Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Judá en el año 11 del reinado de Joacim, y Judá comenzó su cautiverio de 70 años en manos de Babilonia. Nabucodonosor se llevó para Babilonia los utensilios sagrados del templo, y más adelante toda la ciudad junto con el templo de Salomón fue destruida, y el pueblo padeció por sus pecados. La vida de Jeremías no fue nada fácil. Su ministerio profético, visto desde el punto de vista del mundo, no fue un ministerio exitoso. Sin embargo, llevó a cabo fielmente la tarea que Dios le había encargado hacer en tiempos difíciles como estos. Y esta, amados hermanos, es la enseñanza que hoy quiero darles a ustedes. El día de hoy, cómo Jeremías en un tiempo difícil cumplió con su tarea que Dios le encomendó. Hay algo importante que yo quiero también hacer notar en este momento, que Jeremías no llegó a ser profeta por elección humana ni por designación humana, como muchos en nuestros días. Usted encuentra, profetas a montón. Usted nada más se mete en las redes sociales y se mete en la internet y usted puede encontrar profetas de todos los tipos, de todos los tamaños y colores y de todos los aspectos. Jeremías fue un profeta por asignación divina. La carrera de un verdadero profeta, como la de cualquier otro ministerio, sea apóstol, evangelista, maestro o pastor, implica sin duda un llamado o una vocación especial para el cargo. ¿Cuántos hoy día no se llaman profetas de Dios y no lo son? Solo con examinar su vida, su agenda, su carácter, sus propósitos, sus hechos, no podemos nosotros ver y enterar de qué tipo de hombres son y saber de qué Dios o a qué Dios están sirviendo. Ve tú a saber a qué Dios, porque cuántas mentiras, cuántas falsedades y cuántos errores sin temor de Dios hablan y engañan al pueblo, y el pueblo incauto que lo cree todo y lo sigue. Son profetas mentirosos a conveniencia, a sueldos, profetas según la orden de Balaam, que quieren robarse la gloria de Dios, pero que dije que quieren, porque por más que intentan no pueden, o que quieren ganarse el favor de los hombres, buscando dinero, fama, poder, influencia, comodidad, para estar en eminencia y robarle al pueblo lo poco o lo mucho que tienen. Jeremías recibió un llamado de parte de Dios. Bien dice en estos versículos, estos 3 versículos que acabamos de leer, palabra de Jehová que le vino. Le vino la palabra a Jeremías. No fue un invento de Jeremías. Y ahí detalla y hace el énfasis claramente. Fue Dios quien llamó e invistió a Jeremías como profeta. Ahora, los profetas de Dios eran poderosos dirigentes en la vida religiosa, social y hasta política en la historia del Antiguo Testamento. Eran hombres con un mensaje poderoso y glorioso de parte de Dios. Así era el profeta que venía de parte de Dios. Traía un mensaje vital y especial, el cual debía decir sin ambaje, sin temor al pueblo.
Se le conocía también con otras expresiones como videntes, atalayas, varón de Dios, siervo de Dios, mensajero de Dios, intérpretes, varón del Espíritu. Pero pasemos a los versículos 4 al 5 de este capítulo 1. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está hablando Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Estos dos versículos, el 4 y el 5, nos hablan de un diseño divino previo. Un diseño divino previamente establecido por Dios. No somos profetas, no somos apóstoles, no somos pastores, maestros ni evangelistas, porque así lo decidimos nosotros. Es su gracia quien nos escoge, nos elige, nos selecciona. Considere esta predestinación divina de parte de Dios, porque en estos dos versículos que acabamos de leer, obtenemos lo siguiente. Primero, la presencia de Dios. Dios tiene en su mente su idea del hombre y de su misión, de que debe realizar antes de formar el germen de vida. Miren cómo dice esto: antes que te formase en el vientre te conocí. O sea que Dios, antes de que fuéramos y tuviéramos vida, ya Él sabía quiénes éramos nosotros. De la misma manera como Dios conoció a Jeremías, mucho antes de que usted se formase en el vientre de su madre, antes de que lo concibieran, ya Dios sabía quién era usted. Ya Dios había pensado en usted. Ya Dios había hecho planes con usted. Así que cuando usted se sienta indigno, se sienta que nadie lo quiere, recuerde que Dios siempre lo ha considerado a usted muy valioso y ha tenido en mente el propósito grande que va a hacer en su vida. 2. Santificación, es decir, separación y consagración para Dios, por medio del cual Dios considera al hombre en relación con la misión destinada y para tratar de conformidad con esta. Miren cómo dice la Biblia: antes que nacieses te santifiqué. O sea que Dios primero nos conoce antes de traernos a este mundo, antes de concebirnos, sino que también nos consagra, nos santifica antes de que nazcamos. Antes de que nazcamos, Dios nos ha santificado. Tremendo, amados hermanos. Y lo tercer punto que tenemos en estos dos versículos es la preordenación, que trata de una serie de acciones de parte de Dios que son consecuencia con su idea de su propósito y que tiene como propósito hacer cumplir su voluntad en la vida nuestra. Nada en nuestra vida sucede al azar. Todo tiene un orden preestablecido por Dios. O sea que Dios no solo nos conoce antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, no solo nos santifica antes de nacer del vientre de nuestra madre, sino también que Él, ¿verdad?, nos da como profeta a todas las naciones. Amén. Yo no sé qué Dios ha hecho por ti, qué te ha dicho a ti, pero yo estoy seguro de algo, que Dios tiene un propósito con tu vida. Un propósito específico, aparte del propósito general, a cual llama a todo cristiano, a todo aquel que Él llama, pues Él tiene un propósito general, pero también tiene un propósito específico para la cual Dios te ha llamado, para que tú cumplas y realices, para que no pongas excusa. Él te conoce, Él te santifica y Él te envía para un propósito específico. A Jeremías lo invistió como profeta a las naciones. Sansón
David, Juan el Bautista, Pablo, así como muchos otros personajes de la Biblia, recibieron un llamado específico para realizar un trabajo especial para Dios. Dios a ti también te da una tarea específica, y cuando esto sucede, acéptala con gozo, hazla con excelencia, con pasión, aunque te demande sacrificios, entrega. Y si por ahora no tienes idea de esa asignación específica de parte de Dios, entonces trata de cumplir la misión general y común para la cual Dios ha llamado a todo cristiano: amar, obedecer y servir a Dios con fidelidad, hasta que ese llamado específico, esa tarea específica, se te defina en tu corazón y en tu mente. Ahora bien, Dios llamó a Jeremías como profeta a través de un mensaje breve que tiene un contenido para motivarlo a este llamado. Dios le revela a Jeremías que su elección como profeta ocurrió antes de que él fuese formado en el vientre de su madre, como ya he repetido 3 veces. Así que no tenía que tener excusa. Jeremías había sido puesto aparte dentro de los miles de seres vivientes de los judíos que estaban en ese tiempo, allí en ese tiempo. Había sido escogido, seleccionado para tal función, para ser profeta a las naciones, para proclamar la palabra de Dios en Judá, para ser vocero de Dios. Y esto debía de cumplirlo. Pero veamos lo que dice el versículo 6 de este texto que estamos estudiando. Cuando Jeremías recibe este llamado de parte de Dios, miren cómo responde Jeremías al llamado. Y yo dije, que quiere decir más o menos, ay, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy niño. Veamos la primera excusa de Jeremías ante este llamado: no sé hablar. Primeramente, Jeremías objetó que él no sabía hablar. No sabía hablar, y qué era lo que estaba haciendo con Dios. Bueno, en realidad entendamos que lo que él quería decir era que si físicamente él podía hablar, él estaba argumentando la carencia de elocuencia y de habilidad de hablar requerida para este ministerio como vocero de parte de Dios. Pero la pregunta sería, ¿desde cuándo se necesita elocuencia para testificar lo que Dios ha hecho en tu vida? Aquellos que dicen que no saben cómo hablar, simplemente lo que quieren decir es que no quieren hablar. No quieren decir lo que Dios ha hecho en su vida. La pregunta que yo me haría sería, ¿qué educación y a qué universidad teológica o a qué instituto bíblico había asistido el endemoniado gadareno cuando fue liberado por el poder glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo? Recuerden ustedes que este endemoniado gadareno, después de ser liberado, quería seguir con Jesús en sus giras por los pueblos y aldeas. Pero Jesús le dice, anda y dile a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y luego la historia bíblica nos dice y nos relata de cómo las ciudades aledañas de Decápolis conocieron lo que Jesús había hecho por este endemoniado gadareno y glorificaban a Dios por ello. Cuando usted busca el capítulo 5, versos 18 al 20, nos dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y es que para testificar y hablar
Tú no necesitas de un instituto bíblico, ni de un instituto de superación ministerial, ni de una escuela ministerial. Solo necesitas de un cambio de actitud en tu corazón, de disposición, de disponibilidad, de humildad, de fidelidad, de lealtad, de obediencia. Pero no se confunda. Yo no estoy contradiciendo lo que en otras ocasiones he enseñado. Los institutos bíblicos, los institutos de superación ministerial y las escuelas ministeriales son necesarias como preparación para capacitarse, para instruirse, para perfeccionarse, como instrumentos para la obra del ministerio a la cual Dios nos ha llamado. Pero en su llamado de parte de Dios, tanto general como específico, usted solo requiere de obediencia para hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Cierto, no podemos presentarnos delante de Dios y servir a Dios de cualquier manera. Y usted tiene que prepararse en estos instrumentos que son de parte de Dios. Pero no hay excusa para hacerlo cuando Dios nos llama. La segunda excusa que da Jeremías, aparte de decir que él no sabía hablar, era que era muy joven, porque soy un niño. Esta segunda excusa aquí, seguro que Jeremías podía tener razón, porque solo tenía 20 años de edad. Pero ¿desde cuándo la edad es un impedimento o un obstáculo para servir a Dios? ¿Recuerdan ustedes a Samuel sirviendo en el templo cuando era un niño? ¿Recuerdan ustedes a Josué desde muy joven sirviendo como segunda de Moisés? ¿Recuerdan ustedes a Josías, rey de Judá, que desde los 8 años comenzó a reinar y todas las reformas que hizo? ¿Recuerdan ustedes al niño de los 5 panes y los 2 pececillos y la alimentación de los 5,000? ¿Recuerdan ustedes a Timoteo desde muy joven siendo, ¿verdad?, pupilo, hijo espiritual de Pablo? Pero volvamos al tema. Para ese entonces, una época muy difícil, ¿verdad? Y en la cual que alguien viniera y se pusiera a predicar la palabra de Dios, eran tiempos turbulentos, mucho menos que un niño pudiera hacerlo. Y en esto, pues Jeremías está enfatizando, y lo que quiso decir al decir que él era un niño, es que él no tenía la experiencia, no solo que era muy joven, sino que no tenía la experiencia. Se sintió mal preparado para tomar ese llamado de ser vocero de Dios, de ser profeta ante el pueblo judío y ante las naciones. Pero observen la respuesta de Dios en este versículo 7. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Jeremías: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Ajó. Es como si Dios le hubiera dicho: toma, no digas, no me vengas con el cuento, no me des excusa de que eres un niño. Dios dejó clara la autoridad sobre el cual Jeremías iba a actuar. Dios no nos pide opinión. ¿Cuál es tu opinión? Hey, te voy a mandar a tal lugar, quiero que haga esto. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Ni acepta nuestras excusas. Así que no invente, ni se lo crea. De una u de otra forma, cuando hemos sido apartados y llamados para servir a Dios, Él va a hacer que nosotros hagamos lo que Él determine que hagamos. No digas soy un niño. No me des excusas de que no tienes experiencia, porque a todo lo que yo te envíe, tú vas a ir y dirás todo lo que yo te mande. En realidad lo que quiere decir en estas palabras son: yo te envié, o sea que tú irás, y todo lo que yo te mande decir, tú lo dirás. En otras palabras, irás y dirás lo que yo te mande, y punto. Dios le responde que no es importante la edad.
Porque cuando tú vayas a hacer y a decir lo que yo te estoy diciendo que hagas, yo voy a ir contigo. Yo te diré qué vas a decir y tú vas a hablar lo que yo ponga en tu boca y en tu corazón. No importa si eres niño, no importa si eres adolescente, no importa si eres joven, si eres mujer, si eres hombre, no importa tu clase social, no importa tu raza, el que te llama irá contigo delante de ti y te dirá dónde debes ir y qué debes hablar. Jeremías tenía que hacer a un lado las excusas, como muchos de nosotros hoy día. Serás lo que yo deseo que seas. Irás donde yo deseo que vayas y dirás lo que yo quiero que digas. Por eso es importante que nosotros, amados hermanos, estemos claros en este momento. Si yo en este momento estoy en el lugar que Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere y hablando lo que Él quiere. Nunca debemos permitir que nuestro sentimiento de insuficiencia nos impidan obedecer el llamado de Dios. A veces el enemigo usará a otras personas para intimidarnos por el hecho de que quizás seamos algunos demasiado jóvenes, pero recuerda que la edad no es ápice para Dios. Es la unción y la gracia de Dios lo que está contigo para respaldarte. Ahora, si pasamos al versículo número 8, y quiero hacer énfasis, aunque ya lo mencioné, Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. A menudo, muchas veces nosotros tenemos que lidiar con nuevos retos, con desafíos, con situaciones de crisis que pueden generar desconfianza, temor, ¿verdad? Y muchas veces pueden generar en nuestras vidas y hacernos dudar de nuestra capacidad, de nuestra experiencia, de nuestra habilidad para hacer lo que Dios está pidiendo que se haga. Pero Él nos invita aquí a no temer, a entregarnos por entero a lo que Él está pidiendo. Que si tenemos que ir en contra de la corriente de esta sociedad pecaminosa y malvada, a no temer, a ser embajadores de Él, haciendo el bien, a hacer lo que Él nos está llamando a hacer, a no acobardarnos, a no sentir miedo. Y aunque la situación se vea difícil y aunque las circunstancias parecen que no son, aunque el mar ruja, aunque el viento sople, aunque el trueno suene, aunque la tierra tiemble, Él te dice, yo estoy contigo para librarte. ¿Por qué no temer? Entonces sería la pregunta. Porque el Señor nunca nos abandona, siempre está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él, si nos envía, si Él invita a trabajar en algo, es porque Él va delante de nosotros peleando nuestra batalla. ¡Cuán poderoso gigante! ¿Cuántos dicen amén nuevamente? Pasemos al versículo 9. Y dice la Biblia, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Aquí hacemos un énfasis que es Dios quien nos pone en nuestro corazón y en nuestra boca qué palabras debemos hablar. No te preocupes cuando ante autoridades, reyes, presidentes, ministros, gobernadores, gente grande de este mundo tenga que testificar. ¿Qué vas a decir? Dios tiene perfecto control de todo, porque si Él te mandó, ya Él puso palabras en tu boca para hablarle a la necesidad de esa gente. Y por último, el versículo número 10, que nos dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones
y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías podía ver, oír, sentir, oler y palpar la maldad en la cual estaba sumido el pueblo. Pero Dios no lo quería a él como un simple espectador. Dios quería que Jeremías trabajara en esta situación en la cual se veía sumida el pueblo. Por eso Dios lo puso por atalaya. Era una difícil tarea, pero Dios sabía que Jeremías podía cumplir. Era alguien que desde esta posición dada por Dios, él podía apreciar bien la situación en la cual se encontraba el pueblo, hablarle al pueblo sobre los juicios que habían de venir si no se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios. Miren lo que Dios le dice a Jeremías como parte de su misión, parte de lo que le debía decir y hacer sobre este pueblo. Yo te he puesto sobre naciones y reinos para, primero, arrancar. Esto da la idea de un agricultor que va a sembrar, ve el terreno, primero lo examina y luego comienza a hacer la limpieza. Tú no puedes sembrar si no haces una limpieza. Quita los rastrojos, los troncos viejos, las raíces que puedan dañar la siembra. Si tiene maquinaria o si tiene bueyes o a pulso, va limpiando y luego sembrando. Este es un proceso largo, fatigoso, pero luego tiene su recompensa. Amén. Y se espera que con el tiempo, después de hacer toda esta labor de arrancar y sembrar, se tenga un resultado próspero y obtener los frutos que se esperan. Pero a veces no ocurre eso, como lo sucedió el caso de la viña que se habla en Isaías 5 del 1 al 7, en donde nos relata la historia de un hombre que tenía una finca, la limpió, ¿verdad? Arrancó toda la suciedad, la limpió, la cercó, le puso torre para vigilarla, hizo la siembra y luego esperó el fruto. Al cabo del tiempo, cuando fue a ver el fruto, dice que lo que encontró fue uvas silvestres, que eran tan agrias y malas que no se podían comer. Entonces decidió arrancar las plantas, destruir todo y derribar todo, la cerca, la torre que había construido. El profeta comenzó a arrancar los troncos y las raíces que estorbaban la vida espiritual del pueblo de Israel en ese tiempo. Él llevaba un mensaje de autoridad en donde había que arrancar, sacar la idolatría de en medio del pueblo y del altar de Jehová. Hoy día, muchos males habitan dentro del pueblo de Dios, que hay que arrancarlo del corazón de la gente. Raíces de amargura, de rencor, de complejo, de prejuicios, de inferioridad, troncos de maldiciones ancestrales, troncos y pensamientos y argumentos de miseria, de pobreza, raíces de lujuria, de bajas pasiones, raíces de orgullo, de soberbia, troncos de rebelión y de desobediencia, en fin, una serie de suciedad, de maleza, de raíces y de troncos que hay que arrancar. 2. Destruir. Destruir es deshacer. Es como cuando un albañil o un carpintero va a remodelar o reedificar una estructura, una casa o un edificio. Tiene que primero destruir lo que ya está edificado. Y esta labor se convierte en una labor muy dura, fuerte, que la que se inicia desde el principio, cuando no existe nada. Porque debe hacerse con mucho cuidado de no dañar lo que uno quiere mantener en pie. En el caso de que la destrucción no sea de algo material,
hay que buscar el comienzo en lo espiritual, en lo moral, para trabajar desde ese ángulo. El pueblo de Israel se había edificado en un muro de maldad en su corazón. El versículo 3 del capítulo número 2 de Jeremías nos dice: y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen o no retienen el agua. El pueblo había abandonado al Dios vivo. Ahora Jeremías tenía la responsabilidad de destruir, derribar esa mala construcción. Entonces yo, haciendo una analogía, una comparación con lo que sucede actualmente, es triste ver cómo la humanidad en nuestro tiempo ha ido cavando para sí cisternas rotas con las falsas doctrinas, la idolatría, el desenfreno sexual, la pornografía, el materialismo. Todo esto y mucho más han hecho a esta sociedad cisternas rotas. Estamos llenando el corazón de nuestros hijos con malas enseñanzas. Los medios de comunicación, que aunque son de un gran beneficio cuando se emplean adecuadamente, también se han convertido en una mala influencia para la mentalidad de toda persona, no solo de los niños. Eso lo podemos ver en los programas de televisión que nosotros vemos a diarios, tan chabacanos, faltos de respeto y de toda ética y moral, que ven nuestros hijos y hasta nosotros mismos. En esas novelas, lo que se enseña es que el adulterio y la fornicación son aceptables y permitidas para todo el mundo. Sin embargo, el juicio de Dios está presto. Y es por eso que Dios quiere que su pueblo comience a destruir, primeramente en nosotros y luego en los demás, todas esas obras de la carne y de la maldad que impiden alcanzar las bendiciones de Dios. El salmista David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. El Salmo 51, 10, 13. 3. Arruinar. Arruinar significa o es sinónimo de empobrecer. Ustedes habrán oído la expresión cayó en ruina. En otras palabras, se empobreció. Y es una expresión que muchos excusamos a menudo y más en estos tiempos de pandemia. Cuando un pueblo cae en ruina, se entiende que está en una situación calamitosa, paupérrima, de pobreza, de donde difícilmente se va a levantar. Salomón nos dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída el altivez de espíritu. Jeremías tenía la encomienda de decir al pueblo que a causa de su soberbia vendría la caída y la ruina. Sería arruinado no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico y material. Y 4, derribar, que es sinónimo de echar al suelo, de quitar fuerza. Cuando algo es tirado al suelo, derribado, y ya no tiene fuerza para levantarse. A la prédica de Jeremías, la fuerza del pueblo de Israel serían derribadas, echadas al suelo. El egoísmo de sus líderes políticos y religiosos lo había llevado a una completa ruina espiritual, al punto que ni en lo físico, ni en lo moral, ni en lo espiritual podían defenderse, porque estaban sin fuerza. Por eso cuando los asirios y los caldeos llegaron y entraron, saquearon la ciudad y no hubo quien pudiera con ellos. El pueblo estaba tembloroso y debilitado. Si los líderes religiosos de Israel hubiesen obedecido la voz de Dios a través del profeta y se hubiesen arrepentido, estas cosas no hubiesen pasado, pero no fue así. Ahora veamos el lado positivo. Ya vimos 4 negativos. Ahora veamos 2 cosas positivas a las cuales Dios llamó a Jeremías. La 4, a edificar. Edificar es levantar, es construir un edificio, una estructura. Es infundir aliento, fortaleza
sentimientos, emociones, valores nobles. Se edifica en lo material cuando se hace crecer algo. Qué alivio para Jeremías fue que dentro del mensaje enviado por Dios, ahora también traería un mensaje de aliento al pueblo. Jeremías infundiría a sus semejantes un sentimiento de paz y no de vergüenza y de tristeza. Él amaba al pueblo y él sufría la condición en la cual se encontraba. Y con todo esto que Dios le había mandado a arrancar, destruir, arruinar y derribar, toda una serie de acciones negativas y malas para Israel, pues ahora se levantaba sobre indicaciones positivas que vendrían sobre el pueblo. Así que, amados hermanos, hay esperanza para el pueblo. Y por último, la secta, plantar. Plantar es meter en la tierra una semilla o también una planta. Esta escena que nos habla en Mateo capítulo 13, verso 24, que habla del trigo y la cizaña, da una clara idea acerca de lo que estamos hablando. Dice la Biblia en Mateo 13, 24, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas entre el trigo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y el padre de familia no aceptó la propuesta de los siervos. Él quería darle la oportunidad a los frutos. Y una vez recogidos estos, arrancaría entonces la mala hierba. Porque la diferencia entre la semilla de buen fruto y la cizaña es precisamente los frutos. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Y en este caso de Jeremías, ya de largo tiempo el padre de familia venía dándole la oportunidad a la viña para que diere fruto, pero siempre salía cizaña. Así que el padre de familia decidió que era tiempo de arrancar la mala semilla para que la buena pudiera ser plantada. La escena de estos siervos nos revela que no todos los hombres tienen la habilidad para plantar y arrancar. Hay que tener mucho cuidado de que no echemos a perder la cosecha, la obra redentora de Dios. Por eso hay que saber arrancar, quitar, limpiar, sembrar y luego edificar y plantar. En los tiempos de Jeremías, el terreno no era el mejor. La semilla que se iba a plantar era la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y el pueblo no tenía las condiciones para escucharlo. La semilla tenía que ser sembrada de una manera bien especial, y Jeremías lo hizo. Y Dios nos invita hoy a hacer lo mismo, a cumplir con su propósito, a no poner excusa. Dios nos llama a edificar y a plantar en su viña, en la vida de la gente. La pregunta sería: ¿qué estás haciendo tú en estos momentos? No dé más excusas. Yo quiero concluir diciendo de esta manera: ¿cómo puedo yo ser libre de excusas? Dios está esperando que yo haga lo que Él me ha pedido que yo haga. Pero ¿cómo yo puedo hacer para hacer lo que Dios y no dar tantas excusas? A lo mejor tú has examinado tu vida y te has dado cuenta de que está lleno de excusas. Y sabes que está mal lo que estás haciendo. Pero ante todo te quiero recomendar esto. Primero, sé sincero contigo mismo. Reconoce cuáles son tus defectos y acéptalo para poder corregirlo y mejorarlo. 2, no culpes a otras personas. Debes dejar de echarle la culpa a los demás por tus errores, por las situaciones que pasan en tu vida. Tú estás en la condición que estás por las decisiones que tú has tomado anteriormente. Tú eres dueño de tus actos y tú recibes lo que te mereces por tus actos que hiciste. Sé responsable y acepta que estás
en el lugar que estás por las decisiones que tomaste. 3. Sé íntegro. Estas palabras hicieran muchas cosas, pero nunca lo lograrás si no comienzas a reconocer tu propia falta, y no solo a reconocerlo, sino también a tratar de cambiarla. Ya no es tiempo de seguir poniendo excusas. Es tiempo de ser realista, reconocer, corregir los errores y ponerte a ejecutar las cosas que tienes que hacer. Dependiendo de la sinceridad que tengamos con nosotros mismos, así también serán los resultados que vamos a obtener en nuestras vidas. No sigas poniendo más excusas con lo que tienes que hacer. Deja de llevar una vida mediocre. Eres mediocre porque así tú lo has decidido. Tú puedes ser victorioso y exitoso con Dios. Varios siervos en la Biblia se excusaron en su contexto para no hacer lo que Dios le había mandado hacer, para no aceptar el desafío que Dios le dijo que hicieron. Pero Dios no cree en nuestra excusa. No se las aceptó a Gedeón, ni a Moisés, ni a Jeremías. Tampoco aceptará las tuyas. Solo nos engañamos a nosotros mismos cuando queremos satisfacer nuestro ego, satisfacer nuestro corazón, satisfacer nuestra mente, diciendo, bueno, yo hago lo que yo pueda, o estoy intentándolo hacer, cuando Dios, que conoce todo, sabe hasta dónde podemos llegar, nos da asignaciones que Él sabe que nosotros podemos cumplir. No podemos darle excusa. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Solo te toca a ti obedecer. Cumple con Dios. Yo quiero en este momento tener un momento de oración y pedirle a Dios que todos podamos entender su llamado, su propósito, su voluntad y cumplir con lo que Él nos está llamando. Incline su rostro, cierre sus ojos allí donde está. Padre Dios, en este momento te doy gracias, te glorifico, entendiendo lo que tu palabra nos ha hablado en esta mañana. Tú quieres que nosotros dejemos de dar excusas y que cumplamos con el llamado que tú nos has hecho. Danos fuerza, danos entendimiento. Ya no es tiempo para preguntar qué tú quieres que yo haga. Porque estoy seguro que ya todos los que estamos aquí oyendo sabemos que es lo que tú quieres. Nos toca es cumplir y obedecer. Nos toca decir, heme aquí. Dime, Señor, qué hacer. Habla, Padre, que tu siervo escucha. Seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Este tiempo de pandemia es un tiempo para hacer la voluntad de Dios, meternos de lleno con Dios. En este tiempo es tiempo para cumplir con lo que Dios nos ha llamado, tanto en términos generales, aquello de la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es un llamado a la cual tú nos has hecho para todo, pero también un llamado particular, algo específico del cual tú quieres que nosotros estemos, en el lugar, en el tiempo, haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría, danos interés, danos la confianza, reconociendo que tú vas con nosotros. Tú nos envías, pero no vamos solos. Vamos con tu presencia. Porque como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de aquí, Señor. No me muevas de aquí. Yo quiero saber que donde yo voy, tú vas conmigo. Suple las necesidades de tu pueblo. Suple la necesidad económica, financiera, de salud, Padre Santo. Restaura la salud de tu pueblo, donde sea y quiera que esté, ¿verdad? Las relaciones emocionales, sentimentales, la iglesia, Señor, oh Dios, la necesidad financiera de la iglesia, en todo y por todo, la gloria sea para ti. Bendecimos tu nombre y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados. Espero que hayan sido fortalecidos y edificados con esta palabra de parte de Dios. Los esperamos para las diferentes reuniones que tenemos durante la semana. Recuerden, los martes y los jueves a las 7 en punto,
a través de nuestras redes sociales, que ustedes conocen y que aparecen allí en la pantalla. Y los domingos, recuerden, iniciamos con la escuela dominical a las 9:30. Vamos a tener 2 salones. El salón número 1 con los adultos y el salón número 2 con los adolescentes y los jóvenes. Por allí le vamos a estar enviando el ID y la contraseña de estos salones, como que van a ser por la aplicación o la plataforma de Zoom. Y recuerden que eso es de 9:30 a 10:30, porque a las 11 arrancamos con el culto a través de las plataformas de YouTube, Facebook e Instagram. Pero recuerden también que los domingos vamos a estar iniciando también a las 9 de la mañana, de 9 a 9:30, con la iglesia para niños. Así que ustedes como padres deben preocuparse de que sus hijos todos los domingos estén pendientes a las 9, de 9 a 9:30, con iglesia para niños. Sin más, amados, los exhorto a estar pendientes de todas las actividades que tenemos para este mes de octubre, el Congreso de Damas Kairos y el Congreso de Jóvenes en este mes de octubre, y que nos gocemos, ¿verdad?, de todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones.